Bestearen ere, Gabon herri irratiko entzule guztioi datozen minutuetan Eusko Ikaskuntza antolatzen duen tertulia izango duzue entzungai. Orain arte ostegunetan eskaini izan dugu ikase hau, baina hemendik aurrera asteartean izango da entzungai Eusko Ikaskuntzaren saioa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Popular. Vamos a dar inicio al espacio de Eusko Ikaskuntza, en la cual la Sociedad de Estudios Vascos organiza una tertulia sobre diferentes temas. Y para hoy les proponemos el siguiente tema: Euskal Herria en Europa. Sin duda alguna, el tema es amplio, pero los dos invitados que hoy me acompañan tratarán de dar respuesta a algunas cuestiones como cuál es el lugar que actualmente ocupan las regiones dentro de Europa y cómo deberían de ser en un futuro. Por lo tanto, vamos a presentar a los dos invitados que hoy nos acompañan. Por una parte tenemos a José Manuel Castells, catedrático de la UPV y presidente de la sección de Derecho de Eusko Ikaskuntza. Gabon, Zurieta Orquitorri. También nos acompaña Guruz Jauregui, catedrático de la UPV y miembro también de Eusko Ikaskuntza. Gabon Zurieta Guruz. Acabadas las presentaciones, ya entramos en materia. Hace escasos meses se ha creado en el seno de Eusko Ikaskuntza un grupo llamado Europa Euskal Herria, con la intención de constituir un foro de debate sobre qué papel van a jugar en un futuro las regiones y concretamente el País Vasco en Europa. Creo que alguno de ustedes participa en este foro y nos podría decir con qué objetivo nace este foro. Creo que participamos los dos. Bueno, la idea es, a través de Eusko Ikaskuntza, de llevar a cabo un foro, efectivamente, es una cosa de moda, que en este momento corresponde a un grupo de personas, de debate y de reflexión, incluso de propuestas sobre lo que puede ser la mejor inserción de Euskal Herria dentro de las realidades institucionales europeas. La verdad es que hemos contactado con personas que han tocado el tema de las instituciones europeas a nivel de todo el ámbito de funcionamiento de los servicios vascos. Por lo tanto, dentro de este foro está el decano de la Facultad de Derecho de Bayona, Rey Zabay, está el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, están el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto y está una serie de profesores de la Universidad del País Vasco. Se pretende efectivamente aglutinar este conjunto muy diverso, muy heterogéneo y de luego al margen de ideologías políticas de una serie de autores que, como he dicho, han tocado incisivamente el tema de la Unión Europea y de la participación de las diversas entidades estatales y estatales dentro de las políticas y dentro de las instituciones europeas, y llevar a cabo pues una cierta sensibilización de la cuestión a nivel social. Eusko Ikaskuntza efectivamente está buscando todavía un lugar adecuado bajo el sol de Euskal Herria. En este momento existen ya algo que no se daba en el momento de las emergencias de Eusko Ikaskuntza, 7 universidades, y por lo tanto no se trata de hacer una competencia con estas universidades, que no es tarea propia de Eusko Ikaskuntza, sino de aportar algo nuevo desde el punto de vista de la aglutinación de personas, de ideas de distintas entidades políticas. Desde ese prisma se nos ocurrió en la sección de Derecho que era el momento adecuado para avanzar en la reflexión del tema europeo, de la perspectiva de Euskal Herria. Se encargó a un profesor titular de Teoría General del Derecho el actuar como aglutinante y coordinador, me refiero al profesor Ramón Bengoechea, que posteriormente fue nombrado viceconsejero de Trabajo, pero vamos, no ha sido vice para que siguiera con el tema de la coordinación. Y bueno, pues han presentado una serie de iniciativas, una ya realizada, unas jornadas de estudio que de alguna forma supuso la salida a luz pública de este foro, en la que participaron efectivamente gente a la que he citado, como Enrique Lavail, gente como Juan Bengoechea mismo, el profesor de Deusto, de la UPV, y entre todos pues organizaron una serie de ponencias que han supuesto, pues pienso que un aporte positivo a lo que es en este momento la reflexión sobre el nivel de participación no ya de la comunidad autónoma, de la comunidad rural y de lo que es el Departamento de Actividades Atlánticos representados por la Facultad de Derecho de Bayona, sino pues también incluso un alertamiento a la sociedad para
tiene incluso un alertamiento a la sociedad para que se sensibilice por este tema crucial hoy en día, como es la participación de Euskal Herria en las instituciones comunitarias. Comentabas, José Manuel, que bueno, la intención de este foro es aglutinar diferentes sensibilidades, por lo tanto tenemos que pensar que bueno, que existen diferentes opiniones sobre Europa. Bueno, diferentes sensibilidades a nivel político, incluso a nivel territorial, porque repito, están ahí profesores de la universidad que, según la académica, los que hemos hecho llamamientos, pues de sitios tan variados como de Bayona, Pamplona, Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Me refiero a que efectivamente personas de origen territorial y político muy variados, sin embargo, han coincidido, pues, no en elaborar todavía propuestas, que no es el momento, pero sí en llevar a cabo una acción conjunta de reflexión y de puesta en el conocimiento social de la importancia del tema. Nos comentaba que Bruce también es miembro o participa en este foro y bueno, le quería comentar que ya han pasado 10 años, ¿no?, desde que el Estado español es miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, podemos pensar que es un poco tarde, que ha nacido tarde este grupo. ¿Por qué exactamente nace ahora? No, tarde no ha nacido, porque desgraciadamente el proceso de construcción de la Unión Europea es un proceso muy largo, es un proceso que va demasiado lento, al menos en mi opinión, y en ese sentido, y dentro del proceso de integración europea, el proceso específico de la regionalización de Europa, pues es un proceso que va más lento todavía, ¿no? No, yo creo que hemos nacido en un momento oportuno, y en este sentido yo creo que no estamos en absoluto retrasados con respecto a otros grupos. Hombre, quizás se ha investigado, se ha elaborado en algunos países, en algunos lugares, en algunas universidades se ha trabajado bastante sobre este tema, pero en el País Vasco, en las diversas universidades del País Vasco, ya se estaba trabajando desde hace tiempo sobre estos asuntos desde el punto de vista académico. Lo que ocurre es que se trabajaba individualmente, había gente que estaba trabajando en su ámbito personal, en los ámbitos de sus departamentos. Lo que se veía era la necesidad ahora de un poco de aunar todos los esfuerzos, de coordinar los esfuerzos, de conocer y de unir a toda aquella gente que estaba trabajando desde diversas perspectivas sobre esta materia, y en ese sentido eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero no, yo creo que no solamente no estamos retrasados, sino que incluso hasta incluso podría decir que este foro puede ser una especie de avanzadilla. No quiere decir con esto que no haya otros grupos más avanzados que el nuestro en la elaboración de programas, etcétera, ¿no? Pero no, yo creo que estamos bien, estamos en buena línea. Y hasta ahora, ¿qué iniciativas ha llevado a cabo este foro? Me parece que hace poco organizaron unas jornadas, ¿no es así? Efectivamente, he hecho referencia a las mismas, se celebraron aquí en San Sebastián, y hubo unas aportaciones de opiniones de alto valor que van a salir publicadas a corto plazo y que, repito, se cumplía el doble objetivo de sacar a la sociedad lo que es el foro y después pues empezar a reflexionar sobre el tema de fondo, que es la inserción mejor, más adecuada de Euskal Herria dentro de su variedad política, dentro de las políticas y las instituciones de la Unión Europea. Muy bien, pues comenzamos a analizar el tema y bueno, primero tenemos que decir que el País Vasco está considerada como una región dentro de Europa, ¿no? Aunque la palabra región Gurutz sí que suscita diferentes interpretaciones. Sí, bueno, no hay, uno de los problemas que tenemos es que no hay una definición de región, una definición de región. Bueno, hay problemas previos. Primero, en el ámbito de la Unión Europea hay escasa sensibilidad regional. Es decir, aquí como ejemplo, los ayuntamientos, las entidades locales siempre han tenido una gran tradición histórica. Sin embargo, las regiones han carecido, desde el punto de vista político-político, han carecido de una tradición histórica. Esto en primer lugar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el nivel de regionalización o el nivel de sensibilidad regional varía mucho de unos países a otros. Hay lugares, como por ejemplo la Alemania Federal o Austria o Bélgica, donde la región, se utiliza la palabra región en sentido genérico, porque detrás de esa palabra región hay realidades muy diferentes, hay naciones, hay nacionalidades, hay regiones administrativas, hay de todo. Pero digo, en estos países donde el concepto de región o la idea de la región está muy acendrado desde épocas históricas muy antiguas, y hay otros países, otros estados donde la palabra región pues suena prácticamente encima, no tiene ninguna validez, ¿no? Pero los problemas que se plantean son fundamentalmente dos. El primer problema que se plantea es el diferente nivel, digamos, de sensibilidad en torno a este asunto, y por una parte, lo que hace que cada vez que haya que llevar a cabo alguna actividad conjunta, pues los que están muy adelantados les parece que se adelanta muy poco, y además que no están muy adelantados les parece que se adelanta demasiado, y entonces esta es un poco la cuestión que se plantea. Y luego una cuestión desde el punto de vista académico muy importante, y es que no existe una definición como tal de región. No sabemos exactamente, cuando hablamos de regiones en Europa, no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Aunque ha habido ya
algunas propuestas a nivel de definición, propuestas que pretenden ser prácticas, ¿no? De tratar de establecer, bueno, qué es lo que puede ser una región, qué es lo que puede identificar a ciertas colectividades territoriales como regiones, y esa es un poco la cuestión que se plantea. Sin duda alguna, el País Vasco pues no es la única región de Europa. ¿Cómo cuántas regiones existen en Europa hoy en día? Bueno, vamos a ver. En este momento hay muchos organismos que agrupan a las regiones, pero quizá el organismo más amplio y el más representativo de todas es la ARE, que es la Asamblea de Regiones de Europa. La Asamblea de Regiones de Europa en este momento engloba a más de 300 regiones en Europa, en toda Europa, no solamente en la Europa de la Unión Europea, sino a más de 300 regiones de Europa que implican más de 400 millones de habitantes. Por lo tanto, la verdad es que hay muchísimas regiones, pero insisto en que detrás de este concepto de región hay realidades muy diferentes. Lo que sí es evidente es que en estos últimos 20 o 30 años es evidente que ha aumentado y se ha intensificado de forma notable la idea regional. Es decir, que por ejemplo cuando en 1957 se crea la Comunidad Económica Europea, la región no existía y no entraba dentro de la agenda de los que firmaron los tratados de Roma, etcétera, etcétera. Y sin embargo hoy en día lo cierto es que las regiones están teniendo un protagonismo cada vez mayor, todavía tienen que tenerlo mucho más, pero evidentemente ya es un tema ya que está ahí, que cuenta y posiblemente casi con toda seguridad va a contar cada vez más en el futuro. Nos comentabas que bueno son 300, ¿no?, las regiones que participan en la ARE. Esto supone, José Manuel, que en Europa hay una gran pluralidad cultural, social, política, ¿no? Pues sí, efectivamente, vamos, es un dato real. Lo que pasa es que también en este momento se está viendo ya en la Europa política económica, pues un eje dual. Por un lado está el motor real en este momento en Europa, que es la República Federal Alemana, en la que la expresión de la región dentro del sistema federal es amplísimo, ¿no? La política alemana se hace en gran medida por la intervención de los Estados miembros que dictan la política del Estado o de la República Federal Alemana, que es del Bundesrat, y por lo tanto se está haciendo un eje de gran reconocimiento del dicho regional, ¿no? Está arrastrando a la República Federal Alemana a Austria, que también es un sistema neofederal, y a Bélgica, pues porque es una estructura política de dos grandes comunidades. Y muy atrás van los países en los que existe el reconocimiento del derecho regional político, como son Italia y España. España va en el fogón de cola. Me refiero especialmente a la participación de las regiones en la política estatal y no digamos ya en la política de la Unión Europea, en la que también sigue siendo la República Federal Alemana el estado de avanzada para la explicación de lo que pueden ser las voluntades regionales que van a avanzar por la línea de la política del Estado y después a asumirse en las políticas sanitarias europeas. Por lo tanto, el modelo alemán sería un modelo a seguir. Bueno, es el modelo real. He hablado de un dualismo, el otro es Francia, o Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña está en este momento en periodo de evolución, pero Francia sigue siendo un estado jacobino centralista en el que no existe apenas, existe una especie de neorregionalismo económico sin grandes transplantes políticos. Por lo tanto, Francia es un país en el que no se presta la más mínima fisura en cuanto a la aparición de realidades regionales en la política de la República y en cuanto a participación de la República Francesa en las realidades europeas. España está entre ambas, entre lo que puede ser la República Federal Alemana y Francia. Vamos, hay una voluntad política de disminuir el peso de las comunidades autónomas y en esto pues se va por detrás, pero vamos, dentro de lo que puede ser el sendero de la República Italiana, que también es un estado con regiones autónomas muy lejos digamos, de la máquina de vapor potentísima que está llevando en este momento el nivel político y económico en Europa, que es la República Federal Alemana. ¿Y quién se animaría a explicar un poco el País Vasco como región? ¿Cómo está representada dentro de Europa? ¿Cuál es su participación? Bueno, pues está representado en diversos foros, ¿no? En primer lugar está representado en la ARE. La ARE, es decir, la Asamblea de Regiones de Europa. La Asamblea de Regiones de Europa, que le conocemos por ARE, es un organismo privado, no es un organismo público, no es un organismo oficial, institucional, es simplemente un organismo creado por las propias regiones, que agrupa a las propias regiones, pero posiblemente es el organismo más interesante. El organismo más interesante porque es el que más está avanzando, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente el País Vasco, más concretamente el gobierno vasco, luego se organizan, claro, por una parte la comunidad autónoma vasca y por otra parte Navarra, ¿no? Pero están perfectamente representados en la ARE. Por lo tanto, en este sentido, incluso por parte de la comunidad autónoma del País Vasco ha habido un protagonismo bastante importante, muy importante incluso, en la ARE. Por ejemplo, la ARE en diciembre de 1996 hizo una importantísima declaración sobre el regionalismo en Europa, una especie de carta constituyente del regionalismo, que se aprobó en Basilea, en Suiza, en 1996,
Y en esta declaración, que insisto es bastante importante, pues jugó un papel importantísimo el gobierno vasco. La gente los técnicos del gobierno vasco, que fueron en cierto modo los motores, junto con otros países, pero sobre todo en el caso vasco, los motores de esta declaración, que es una declaración que yo creo que puede dar mucho fruto en el futuro. Por una parte, por lo tanto, está la presentación en la ARE, pero insisten que la ARE es un organismo no oficial, que no depende ni de la Unión Europea ni de ninguna otra cosa, ¿no? Otro gran organismo, en este caso sí oficial, en el cual está representado el gobierno vasco, pero como el gobierno vasco también las comunidades autónomas y otras regiones de Europa, es un organismo que depende del Consejo de Europa, ya tiene carácter oficial, y que es el Congreso de Poderes Locales y Regionales. El Congreso de Poderes Locales y Regionales es un organismo, insisto, de carácter oficial, dependiente del Consejo de Europa, y es un organismo que está funcionando aceptablemente bien. Hombre, no tan intensamente como la Asamblea de Regiones, pero aceptablemente bien. Y en este sentido también dentro del Consejo de Europa, pues Euskadi está bien, digamos, bien situado en este sentido en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ahí también el gobierno vasco ha hecho una labor muy importante, sobre todo en un proyecto, que es un proyecto de convenio de cooperación interterritorial, que pretende establecer relaciones a nivel europeo entre las diversas regiones. Es decir, que las diversas regiones se relacionen entre sí, al margen de que luego los estados puedan relacionarse entre sí, ¿no? Por lo tanto está esto, que es el Congreso de Poderes Locales y Regionales. Y por último está lo que teóricamente sería el ámbito más interesante, pero que sin embargo en la práctica apenas se ha avanzado mucho, es el ámbito de la Unión Europea, de la Unión de los 15. Y en el ámbito de la Unión de los 15 hay un organismo que es el Comité de las Regiones, que es un organismo oficial dependiente de la Unión Europea, que surgió con Maastricht, con el Tratado de Maastricht, y ahí también está representado el gobierno vasco pues a través de un representante. Por lo tanto, digamos que sí, tiene presencia oficial, y está oficial la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene presencia y además, aparte de esa presencia física, pues está ejerciendo, al menos en los dos primeros foros que he citado, está ejerciendo un protagonismo bastante interesante. Pero las decisiones de estas asambleas carecen de fuerza. Bueno, vamos a ver, en el caso de la Asamblea, en el caso de la ARE, de la Asamblea de Regiones de Europa, el primer organismo que he citado, como he dicho que tiene un carácter privado, no tiene ninguna entidad oficial, pero sin embargo ejerce una influencia real muy importante. Es un grupo de presión, es un lobby regional, un lobby de las regiones europeas, y en ese sentido están ejerciendo un papel muy importante, pues por ejemplo influyeron muchísimo en la aparición del Comité de las Regiones. Es que es un poco lío, ¿no? La Asamblea de las Regiones de Europa, Comité de las Regiones, son dos organismos absolutamente diferentes entre sí, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que en la ARE, que es este organismo no oficial, pues tiene una influencia, la ARE no es oficial, pero sin embargo influye muchísimo y en este sentido, bueno, las regiones están trabajando bien, ¿no? En el ámbito del Congreso de Poderes Locales y Regionales, que depende del Consejo de Europa, este sí tiene un carácter oficial, también se está incidiendo bastante. Se han hecho cosas muy interesantes en el ámbito del Consejo de Poderes Locales y Regionales, por ejemplo, el convenio de cooperación transfronteriza, la Carta de la Autonomía Local, está este proyecto de cooperación interterritorial, hay en fase casi de aprobación una Carta de Autonomía Regional, es decir, que se está trabajando bien, ¿no? La que más está más moderna, la que está más floja y la que menos está avanzando, y es una pena porque es la más interesante, es el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones que depende de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, pues la verdad es que la Unión Europea, la Unión de los 15, pues muestra una escasísima sensibilidad regional. Están con el euro y bueno, parece muy bien, ¿no? El euro y otros problemas económicos, etcétera, pero todavía yo creo que no se ha dado el pistoletazo de salida de verdad para empezar a plantear el problema regional como un problema fundamental dentro del ámbito de la Unión Europea. Pero bueno, se está trabajando, se ha avanzado mucho, en estos 20-25 años. José Manuel, opinas lo mismo, se ha avanzado mucho. Sí, por supuesto, vamos, desde el desconocimiento del Tratado de Roma del hecho regional hasta el momento presente, en la que con grandes suspicacias y renuncias por parte de los estados en algunos casos, pero vamos, que hay una explayación y incluso una explosión del hecho regional como ha señalado Uruch, en medio de esas instancias europeas, pues hay un avance cualitativo, que naturalmente está muy lejos todavía de configurarse en una dirección clara, pero vamos, que se avanza por el reconocimiento de las realidades políticas intraestatales, lo cual nos toca en relación a los estados, no solo la Unión Europea, que hay de todo, pero bueno, pues hasta ahora Francia ha sido el gran creador del derecho en la Unión Europea, y Francia es un país que sigue siendo un país jacobino, vamos, que el hecho regional le molesta mucho. Sigue siendo una estructura departamental con alguna alusión regional, pero vamos, que sigue siendo una estructura absolutamente centralista y centralizadora. Se ha avanzado mucho, lo cual no quiere decir que todavía queda muchísimo más para avanzar, que todavía estamos en una fase muy inicial. Se ha avanzado mucho comparando con lo que había hace 25 o 30 años. Lo que pasa es que los próximos años van a ser definitivos y van a ser necesarios, y hace falta avanzar mucho más. Algunos opinan que los auténticos protagonistas de Europa son los estados y que la participación actual de las regiones dentro de la Unión Europea es escasa.
¿Comparten esa idea? Bueno, pues, lógicamente hoy en día sí que el protagonismo estatal es monopolizador dentro de las instituciones políticas decisorias. Otra cosa es como, repito, como acaba de señalar Bush, que por instancias de presión y representativas, además, pues se está haciendo un hueco en el ámbito regional. Pero vamos, estamos hablando de un horizonte que no solo es ya de este siglo, sino ya del siguiente, en el que el hecho regional tiene que avanzar ya en instancias decisorias. Es que no tiene sentido seguir siendo un grupo de presión. Por lo tanto, que bueno, al final, hoy en día sí que son los estados quienes defienden los intereses de las regiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. En la Unión Europea hay que distinguir los diversos foros. Pero si nos centramos en el ámbito de la Unión Europea, de la Unión de los 15, la verdad es que oficialmente los únicos que existen son los estados. Los únicos que existen son los estados. Y por lo tanto, salvo este Comité de las Regiones, que es un órgano puramente consultivo, que no tiene carácter decisorio, lo cierto es que las decisiones se toman fundamentalmente, bueno, y casi exclusivamente por los estados. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que, como decía antes José Manuel, como consecuencia de la influencia sobre todo de la República Federal Alemana, que los Länder alemanes, las regiones alemanas y los estados miembros alemanes han perdido mucha autonomía con el ingreso de Alemania en la Unión Europea y no están dispuestos a mantener esa pérdida de autonomía, porque cuando Alemania no dependía de la Unión Europea, los Länder tenían mucha capacidad de actuación, ahora están perdiéndola, pues no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y en este sentido, por lo tanto, quiere decir que cada vez se está insistiendo más en la necesidad de que las regiones tengan un protagonismo propio. ¿Cómo pueden ejercer ese protagonismo las regiones en el ámbito de la Unión Europea? Pueden ejercerlo de dos formas. Pueden ejercerlo de forma directa o pueden hacerlo de forma indirecta. De forma indirecta, primero vamos a hacerlo de indirecta, es ejercer el protagonismo o llevar a cabo una actividad de defensa de sus intereses a través del Estado. Es decir, que, por ejemplo, las regiones exigen dentro del ámbito estatal que se tengan en cuenta sus intereses, sus problemas, etcétera, etcétera, y entonces se establece una postura común, de mutuo acuerdo entre las regiones y el Estado, y esa postura común se lleva a Bruselas, a la expresión. Esa es la forma en que mejor se está trabajando en este momento. Pero ya también han empezado a plantearse ya posibilidades de que las propias regiones lleven a cabo una actividad directa en Bruselas. Y esto ha comenzado también a funcionar. Y de hecho tenemos ya datos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en este momento más de 50 regiones europeas, entre ellas el País Vasco, Cataluña, etcétera, tienen su propia oficina de representación en Bruselas. Tienen ya una oficina oficial, que es una especie de embajada. No puede ser embajada porque el derecho internacional no lo permite, pero es casi como una embajada. Están allá presentes con sus funcionarios, con su gente, etcétera. Están al tanto de las cosas que se pueden hacer en Bruselas, inciden, influyen, y en este sentido, por lo tanto, también hay una actividad directa, una presencia directa de las regiones, de algunas, más de 50 en este momento, en Bruselas, que ejercen una influencia directa. Lo que ocurre es que en este momento todavía, si comparamos la participación indirecta y la participación directa, es decir, la participación a través de los estados y la participación al margen de los estados, todavía es mucho más importante la participación que se hace a través de los estados de la que se hace de forma directa, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto con el tiempo irá equilibrándose. José Manuel decía que la tendencia es dejarle un hueco al hecho regional, pero los estados tienen intención de dejar ese hueco a las regiones. Bueno, por eso decíamos desde el principio de que hay estado y estado, ¿no? Yeah. El gran modelo en Europa en este momento a nivel de reconocimiento del hecho regional es el tantas veces citado modelo alemán, en el que todo lo conforman las partes, o sea, que las partes son los estados miembros, los Länder, dentro de una lealtad mutua, el famoso principio de lealtad institucional, y que, por lo tanto, cuando se aborda el escalón europeo, de una voz no predominante, pero sí muy válida, son los estados que conforman la realidad de la República Federal Alemana. Bueno, es un país de avanzada. Estamos España, por ejemplo, y no digamos Portugal o Francia, pues está muy lejos de este modelo, ¿no? En España, al menos, la realidad es que la política estatal pertenece a los partidos políticos estatales y es un tema central, no hay por qué dar entrada a otras realidades, y luego la política comunitaria también es un tema del Estado. Se ha ganado una batalla reconocida por el Tribunal Constitucional, que es el tema de la ejecución de las competencias de la Unión Europea. En un principio el Estado va a pretender que sea en la Administración Central, o lo que hoy en día se denomina la Administración General del Estado, la que, por pertenecer a las denominadas relaciones internacionales, sea quien lleva a cabo la ejecución de las políticas comunitarias, pero ante la protesta de las comunidades autónomas con competencias exclusivas en esas materias de políticas unitarias europeas, han conseguido el Tribunal Constitucional que revalide que corresponderá a la competencia a aquel ente territorial, Estado, comunidad autónoma, incluso entidad local que tenga la competencia a título exclusivo.
y ha supuesto que efectivamente la mayor parte, la gran mayoría de las competencias comunitarias europeas se ejecuten en este momento por quien es competente, en el caso del País Vasco, la comunidad autónoma. Pues una batalla que se ha ganado, y esto es un poco la pena, ¿no? Porque otra batalla que se ha ganado a través del Tribunal Constitucional es lo que he comentado antes de las oficinas en Bruselas. Es decir, por ejemplo, es un poco lamentable que, aunque parece que ahora estamos en disposición de rectificar algunas cosas, pero un poco las cosas que, al menos en el caso, en el ámbito español, ¿no? Las cosas que se han conseguido en cuanto a la participación de las comunidades autónomas en Europa siempre ha sido a golpe de conflicto y a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, eso que comentaba antes de las oficinas en Bruselas, pues el gobierno vasco en el año 86 o 87 abrió una oficina en Bruselas y el gobierno central impugnó la apertura de esa oficina ante el Tribunal Constitucional. Y entonces el gobierno vasco tuvo que utilizar el subterfugio de crear una sociedad anónima, una empresa mercantil privada, aunque dependía del gobierno vasco, que era Interbasc. Y entonces, hasta que pasaron al año 1994, ¿no? En que por fin el Tribunal Constitucional hizo una sentencia donde no lo fue el gobierno vasco. Desde entonces existe una oficina oficial. Entonces, lo que ocurre es que se han dado un poco a golpe de conflicto y ahora en este momento parece que se han creado conferencias sectoriales, estamos en una fase de parece que de un convencimiento por parte de tanto del Estado central como de las diversas comunidades autónomas de que es necesario llegar a acuerdos de compromiso. Llegar a acuerdos de compromiso a los efectos de regular la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea. Y en este sentido, como decía José Manuel antes, el modelo es el modelo alemán. Sí, que por ejemplo, en el caso de Alemania, depende del tipo de competencias o del tipo de poderes que sean. Pero por ejemplo, en el caso alemán, si por ejemplo lo que está negociando Alemania en la Unión Europea, las cosas que está negociando Alemania en la Unión Europea son cosas o cuestiones que son de la competencia de los lenders, de las regiones, la propia Constitución alemana establece que deben ir de común acuerdo. Es decir, hay una codecisión. Por ejemplo, Alemania no puede defender en Bruselas cuestiones o posturas o posiciones diferentes de las que han planteado los lenders a través del Bundesrat, a través de la Cámara Alta, ¿no? Y entonces, en este sentido, por ejemplo, pues este sería un sistema bastante bueno, ¿no? Un sistema de codecisión. Se negocia previamente, establecemos una postura común y esa postura común nos comprometimos a llevarla a cabo en Europa de forma que defienda no solamente los intereses del Estado central, sino también los intereses de las comunidades autónomas, o en el caso alemán de los lenders, ¿no? Otra cuestión pendiente que en este momento está trabajando y que está perfectamente regulada en Alemania, en Austria y en Bélgica, aunque con diferentes matices, es que, por ejemplo, cuando se trate de cuestiones, cuando se está negociando en Bruselas cuestiones que afectan a las regiones, pues que entonces que la delegación alemana, o la delegación belga, o la delegación austríaca, que esté representada por un representante de una región. En lugar de estar representada por un representante del Estado central, por un representante de una región, o por un representante de todas las regiones. ¿Sí? Y en este sentido, bueno, hay bastantes batallas en este momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, pues se pretende esto, se pretende que las comunidades autónomas puedan representar algunas comunidades autónomas, depende del tipo de poder o del tipo de cuestión que se trate, ¿no? Si afecta directamente o no afecta directamente a esa comunidad autónoma o a esas comunidades autónomas, de que puedan incluso presidir la delegación española en el Consejo de Ministros y en los demás organismos comunitarios, ¿no? Se está trabajando sobre esto. Hay un proyecto en este momento en el ámbito español, pero hay muchas reticencias políticas. Sí, por otra parte también podemos pensar que también tal vez sea difícil, ¿no?, llegar a un acuerdo entre todas esas comunidades autónomas. Esa es una de las cuestiones conflictivas en nuestro caso, ¿no? En Alemania, donde existe un federalismo perfectamente simétrico, donde todos los lenders tienen el mismo nivel de competencia, donde, digamos, no hay diferencias entre naciones y regiones, por entender de alguna forma, nacionalidades y regiones, pues bueno, es mucho más fácil llegar a acuerdos previos entre los diversos lenders a los efectos de plantear una postura común tanto ante el Estado central, ante el gobierno federal alemán, como ante Bruselas. En el caso español, el problema que se plantea es que, claro, que por una parte desde el punto de vista constitucional y por otra parte desde el punto de vista político real sobre todo, pues claro, las comunidades autónomas acogen a realidades muy diferentes. Y claro, en este sentido no es posible establecer una política similar para todas ellas. Y entonces es muy difícil plantear posiciones comunes, como digo, por parte de todas las comunidades autónomas de carácter previo para plantear una postura común en Bruselas, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que se plantea, y José Manuel es un experto en este asunto, otra cuestión que se plantea es el tema de que, como estamos en una relación asimétrica, donde bajo el paraguas de comunidades autónomas hay realidades muy diferentes, lo que se plantea es que junto a la relación multilateral, es decir, a la relación Estado
Estado central, conjunto de comunidades autónomas que tenían establecer una relación multilateral, se plantea la necesidad de establecer relaciones bilaterales, que ciertas nacionalidades o ciertas comunidades autónomas que tanto desde el punto de vista constitucional como político tienen una presencia mucho mayor, como es el caso vasco o el caso catalán, que puedan negociar bilateralmente, directamente, gobierno catalán, gobierno vasco, Estado central, aquellos asuntos que son competencia propia de esa comunidad autónoma y poder llevar este asunto a Bruselas. Pero bueno, esto quizás... No, bueno, simplemente que sí hay una plasmación de ese doble nivel. Hay una conferencia sectorial. Las conferencias sectoriales agrupan a representantes ministeriales, por lo general, del centro, de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Hay una conferencia sectorial general para asuntos europeos, en la que participan todas las comunidades autónomas con el Estado, y después hay dos comisiones bilaterales para asuntos europeos, una referida a Cataluña y otra al País Vasco. Como se ha hecho notar, estas conferencias sectoriales depende de la buena voluntad política o de la mala voluntad política. En el momento actual no hay ni buena ni mala voluntad política. De hecho, la conferencia sectorial con asuntos europeos sí ya tenía una reunión intermitente, ha conseguido algún éxito. Las conferencias bilaterales, al menos en lo que conozco yo, que es la del País Vasco, lleva ya 2 años de duración, tuvo un buen lanzamiento, pero estamos en un momento de parón, no sé la causa ni la razón, pero efectivamente no se ha avanzado excesivamente en lo que puede ser el nivel dual de relación entre el Estado y la comunidad autónoma del País Vasco cara a Europa. Y hablábamos de que, bueno, es difícil ponerse de acuerdo entre todas las comunidades autónomas, ¿verdad? Pero también sí que tiene que ser difícil ponerse de acuerdo entre las 300 regiones que existen, ¿no? Hombre, lo que ocurre es que, bueno, ese es otro problema, ¿no? Un problema ya a largo plazo, ¿no? Lo que ocurre es que en estas 300 regiones, como he dicho antes, estas 300 regiones no solamente acogen un territorio que no solamente es el de la Unión Europea, sino el de la gran Europa. La gran Europa que va desde Gibraltar hasta Rusia, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de estas 300, de la ARE, que es el organismo que acoge estas 300 regiones, es más que no es un objetivo, digamos, de lobby de presión, ¿no? Por lo tanto, pero sí que efectivamente hay problemas muy serios, ¿no? Hay problemas muy serios porque, por ejemplo, hay países como Grecia, como Irlanda, como Holanda, por hablar solamente de países dentro de la Unión Europea, y no digamos nada ya de los países de Europa Central o de Europa del Este, ¿no? Donde ni ha existido jamás una tradición regional. Lo de la región les suena chino y por lo tanto no tienen ninguna necesidad a este respecto, y por lo tanto en este sentido pues la verdad es que resulta muy difícil, ¿no? Lo que ocurre es que a nivel de la ARE, de la Asamblea de Regiones de Europa, su labor tiene que ser una labor más bien pedagógica, es decir, en el proceso de además es que los tiempos y los vientos son favorables al proceso de regionalización en Europa. Estamos en un proceso de globalización, en un proceso en que, bueno, cada vez hace falta concentrar más poder en manos de organizaciones supranacionales, y entonces esta concentración del poder en manos de organizaciones supranacionales exige, para evitar que esto sea un monstruo, quien nos gobierne sea un monstruo, exige que de ahí para abajo se diversifique el poder, ¿no? Y entonces en este sentido yo creo que es un buen momento para que las regiones puedan, para que se incida en el hecho regional y para que se intensifique en la conciencia regional. Pero, por ejemplo, podemos pensar que la Unión Europea tiene intención de potenciar a las regiones, porque parece difícil, ¿no?, que la Unión Europea potencie la descentralización, ¿no?, cuando se pretende afianzar la Unión. Bueno, no hay una relación dialéctica entre la Unión Europea y el reconocimiento del hecho regional. Hay, como la señora Boruch, pues una mayor dificultad por el avance hacia el regionalismo. Pero también, en la misma línea de Boruch, sí que hay pues una explosión regional, ¿no? El gran país escandinavo, creador del Estado existencial de Suecia. En Suecia se asiste al dato de que hoy por hoy la administración prestadora de los servicios públicos son los municipios, una gran novedad escandinava, pero se veía que pasar del municipio al Estado era un gran salto en el momento de verificar lo que es la administración de prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Entonces se creó la provincia. La provincia en este caso no es equiparable a nuestras comunidades autónomas, no es una expresión de etnias o de realidades territoriales diferenciadas, simplemente es una especie de geométrica diferenciación de zonas del Reino de Suecia, que de una manera además igualitaria en cuanto a kilómetros cuadrados, pues iba creando un nuevo ente. Este ente era un ente intermedio entre el municipio, repito, que sigue siendo la gran administración prestadora de servicios públicos en Suecia, y el Estado, que se veía que no llegaba. Y de ahí que se avanzó por el hecho regional, teniéndolo con el sentido también de una realidad económica y contrarrelevante hacia la política, pero fundamentalmente económica. Y como quien dice eso, pues dice, pues las actuales
experiencias en el Reino Unido en las que se van a la división de poderes y a un reconocimiento de realidades políticas, incluso políticas legislativas, Escocia, Gales, y está el caso de Irlanda del Norte y en Real, la posible descentralización regional, a la que está en referéndum, pero vamos, es inevitable de Portugal, porque ya existe una región autónoma, la de Azores, bueno, y existen estados que no van a dar un paso, pues, el título bajo la idea de la Revolución Francesa sigue siendo Francia el abanderado, pero bueno, ahí está Grecia, Holanda, que ni históricamente ni en momento de la actualidad llevan ningún planteamiento de cambio de derecho regional. Pues eso es Europa, nos guste o no, todo eso es conforme a Europa. Entonces, ahora volviendo a la pregunta de la Unión Europea. La Unión Europea, en principio, salvo que alguien incida o insista o exija el planteamiento de una estructura regional, no lo va a hacer, porque la Unión Europea es una unión muy... El gobierno europeo actual es un gobierno muy burocratizado, ¿no? Y entonces, en este sentido, aparte que tiene una agenda muy complicada, ¿no? Pues estamos en la fase presentada de la Unión Económica, de la Unión Monetaria, a través del euro. Pues luego entra la fase de las relaciones externas de Unión Europea con los otros países o con otras estructuras del mundo. Luego está toda la cuestión de asuntos internos y de justicia. Pues, o sea, la agenda de la Unión Europea es una agenda complicada, es una agenda muy llena y es una agenda que hay que ir realizándola poco a poco. Entonces, es obvio que si alguien no recuerda, no toca el timbre y dice, oiga, que estamos aquí las regiones y estamos aquí tenemos nuestros problemas también, no solamente está el problema del euro, hay otros problemas, pues si no hay alguien que incide en este asunto, pues es evidente que la Unión Europea no va a mostrar ninguna sensibilidad. Y entonces, la capacidad de sensibilización de las instituciones europeas ante el este regional será directamente proporcional a la exigencia que habían planteado las propias regiones. En la medida en que las regiones se vayan exigiendo que efectivamente sean protagonistas del asunto, pues entonces la Unión Europea no tendrá más remedio que ceder. En la medida en que no lo exijan, pues la Unión Europea va a ser olímpica dentro del asunto. Sí, se habla mucho sobre la Europa de las regiones. ¿Esta idea tiene algún futuro? ¿La Europa de las regiones? Bueno, es que tradicionalmente ha habido una especie de contraposición entre Europa de los Estados frente a Europa de los pueblos. Esta ha sido la típica batalla dialéctica que se ha planteado a través de todos estos años, ¿no? Bueno, yo creo que Europa no tiene futuro sin los Estados y sin las regiones. Por lo tanto, yo creo que en el futuro van a ser necesarios tanto los Estados como las regiones. Por lo tanto, sí que va a ser la Europa de las regiones en ese sentido. Ahora, si se entiende la Europa de las regiones como una Europa que crea una estructura no solamente paralela, sino sustitutoria de la Europa de los Estados, yo, a menos a corto y medio plazo, yo no veo esta situación, ¿no? Otra cosa es que efectivamente lo que son los Estados actuales europeos ya se están transformando, de hecho, están transformando mucho, están perdiendo muchos poderes, muchas competencias, y van a tener que seguir transformándose más todavía, ¿no? Van a tener que intensificar la devolución de poderes o la entrega de poderes a entidades territoriales inferiores que son las regiones. Pero el dibujo que yo diseño, que yo veo en el futuro de la Unión Europea, es un dibujo a tres niveles, ¿no? Donde hay tres estructuras políticas, por una parte la estructura de la propia Unión Europea, por otra parte la estructura de los Estados, pero obviamente muy modificada con respecto a la actual, y una tercera estructura que sería la estructura de lo que llamamos las regiones. Yo creo que van a ser perfectamente compatibles las tres estructuras. Sobre todo porque hay un dato que Europa se está haciendo a través de la expresión de poderes de los Estados. Estamos diciendo a la emergencia del euro, del Banco Estatal, del Banco Europeo, el Bundesbank, y sobre todo, bueno, vamos a ver unas realidades que nos van a cambiar todos los niveles de pensamiento actuales, que es la creación de un ejército europeo, ya se intentó en los años 50 con la desaparición de los ejércitos nacionales. Eso, como señalaba Borucci, eso va a ser el fin de la soberanía, tal como lo consideran las revoluciones francesas, tal como la seguimos todavía en este momento imaginando, ¿no? Y eso es posesión de poderes de los Estados. Los Estados están en este momento desapareciendo para formar la mayoría europea. Y también se ha apuntado de que el País Vasco puede ser un nuevo país dentro de la Unión Europea en el año 2004. ¿Esto es posible o cómo lo veis? ¿Algún político ha lanzado esta idea? No sé. Bueno, la percepción de los políticos y la percepción de los académicos tiene que ser necesariamente diferente, ¿no? No sé, yo no creo. No creo que haya datos en este momento que permitan, bueno, cualquiera sabe, ¿no? En el año 84 nadie podía imaginarse que en el año 89 iba a desaparecer el muro de Berlín, ¿no? Pero bueno, es decir, desde el punto de vista académico, desde luego no hay datos que permitan confirmar esa precisión política, ¿no? Entramos en el movimiento terreno de la política. No, se está avanzando hacia un proceso de regionalización, pero vamos, yo en este momento, yo no veo, por ejemplo, que Euskadi
pueda ser un Estado dentro de la Unión Europea. A corto plazo, por lo menos, yo no lo veo. Y entiendo por corto plazo muy corto. José Manuel, tú tampoco lo ves posible, Pues, a corto plazo por lo menos. no existen suficientes rasgos que nos permitan decir que va a haber una alteración política estructural suficiente como para que exista una nueva estrella en la Unión Europea, ¿no? Porque, como ha dicho muy bien Gurús, ¿quién se imaginaba en septiembre de 1989 que un mes después iba a desaparecer el muro de Berlín con la caída de todo el imperio soviético, ¿no? Bueno, estamos en un momento que no nos damos cuenta del cambio cualitativo, es la gran transformación que nuestra generación está ocasionando, impensable, porque estamos rompiendo las barreras que se conforman a nivel mundial, pues por los grandes, la evolución industrial, la evolución burguesa. Hay un momento en el que se va a producir tal cambio que no lo vamos a conocer la realidad que hemos visto nosotros, la generación nuestra. Entonces, seguir pensando que es inconmovible algo como lo que sucedió en 1789, pues es bastante anómalo, ¿eh? Vamos a asistir a cambios todavía mayores que la desaparición del socialismo real o otras facetas similares. Si auguráis cambios, quería preguntaros hacia dónde camina Europa. ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, dentro de poco tendremos una moneda única. También José Manuel ha apuntado que también tendremos un ejército europeo. ¿Qué más? ¿Qué más sorpresas? Pues muchas sorpresas, ¿no? Yo creo que va a cambiar radicalmente, ¿eh? Va a cambiar radicalmente, bueno, está cambiando, de hecho. Lo que pasa es que a veces no sentimos la percepción, ¿no? Pues no sé, yo por ejemplo, imaginémonos, en 2002 entra el euro en funcionamiento, ¿eh? En 2002 entra el euro en funcionamiento. Imaginemos a alguien, hagamos ciencia ficción, imaginemos que alguien que ha fallecido en 1990 resucita en el 2004, ¿eh? O en el 2002, ¿eh? ¿Y con qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra, no? Se encuentra con un cambio radical, un cambio absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues efectivamente, va a haber un gobierno europeo, va a haber un euroejército, va a haber una Europol, una policía europea, va a haber posiblemente una tabla de derechos, una especie de constitución europea. Es decir, todos nos vamos a regir por las mismas normas. Y en este sentido, bueno, pues la verdad es que el sentimiento de integración europea va a ser mucho mayor que el que teníamos hace, bueno, pues es que esto en los 10 años, ¿no? Y el euro va a jugar un papel importantísimo, porque como decía Maquiavelo, ¿no? Que decía que una persona está dispuesta a perdonar el asesinato de su padre, pero no que le roben el dinero del bolsillo. La verdad es que este es un tema, no, el euro quiere decir que va a jugar un papel muy importante. Entonces, bueno, estábamos hablando antes del 2004, de que si tal, que si tal. Yo me conformo con estar ahí presente en el 2004, ¿no? Esperemos que sí, el 2014 también si es posible. No, vamos a ver cosas muy interesantes, ¿eh? Vamos a ver cosas muy interesantes. Yo creo que además es un proceso que no tiene retorno. Es un proceso que además que ir avanzando cada vez con mayor velocidad. Si comentabais que lo del euro, que es muy interesante, y quería preguntaros si los vascos tenemos una conciencia europea o vemos Europa como una realidad un poco ajena. Bueno, si nos movemos en el ámbito académico, hay una realidad, que es que los autores de origen vasco, radicados en universidades de Euskal en este momento son la avanzada a nivel de producción académica en temas de Europa. Realmente, pues porque hay también una cierta sensibilidad en las instituciones vascas, en el gobierno vasco, en el Parlamento vasco, al de la Administración Pública, de apoyar estos trabajos. Pero vamos, hay un núcleo de autores que yo creo que estos conforman, no voy a decir la parte más sobresaliente, porque es un tema de calidad y no estaríamos en ese procedimiento, pero cuantitativamente la gran mayoría de la doctrina española está formada por autores vascos. Bueno, denota sensibilidad por el tema. ¿Sí? Y bueno, luego la gente de la calle, con esto del euro, pues podemos pensar que tenemos más conciencia europea, ¿no? Sí, yo creo que el País Vasco está perfectamente en una excelente posición de salida, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de la calle, en una excelente posición de salida. Por muchos motivos. Pues primero, pues porque, en primer lugar, por nuestra propia situación geográfica, ¿no? Nuestra propia situación geográfica pues nos sitúa muy cerca de lo que ha sido la Europa tradicional. Estamos a 25 kilómetros de la frontera, de lo que hemos instituido por la frontera. Por otra parte, desde el punto de vista económico y financiero, pues la propia economía vasca siempre es una economía muy internacionalizada, una economía que ha mirado mucho a Europa. Por otra parte, el gobierno vasco, como ha dicho José Manuel, pues ha mostrado siempre una gran sensibilidad hacia los temas europeos.
y muchísimas razones más, ¿no? Entonces, en este sentido, por otra parte, desde el punto de vista político también, Europa, al menos para los grupos nacionalistas, ha representado una especie de alternativa de solución a sus problemas políticos. Es decir, que yo creo que estamos en una excelente coyuntura y hay una gran sensibilidad, un gran nivel de integración y de sensibilidad hacia el hecho europeo. Yo creo que en principio la gente, los ciudadanos vascos lo asumen con buen gusto y con buen criterio la progresiva integración en Europa. Sí, bueno, quedé muy sorprendido al leer las declaraciones que hizo en las jornadas de la Sociedad Civil Vasca con el ministro francés, que se llama Messoud, que tiene bastante que ver con Bayona. Hombre, dirigiéndose a un auditorio de Bayona también, señalaba que la necesidad de que Euskadi Norte, Euskadi Sur, términos del ministro francés, fueran verdaderamente, auténticamente no solo un polo de referencia político, sino también económico, que gracias a esa cohesión Euskal Herria entraría en un lugar que deseara en Europa. Verdaderamente era una afirmación que suena a ser manifestada por un elemento nacionalista ultra, bueno, pues era un ministro francés de un gobierno de derecha. Y bueno, pues reafirmar la necesidad de unificación a nivel económico sobre todo, pero también político de lo que es las dos realidades de los Pirineos de Euskadi. Lo cual tampoco era obvio para que este ministro se pusiera el departamento vasco en el momento de la realidad, pero vamos, me refiero a que era una afirmación bastante contundente realizada por una persona con conocimiento de cosas, porque fue ministro francés para Europa, y realizada, repito, en el contexto vasco. Y en un futuro próximo, ¿cuál sería el camino que debe de seguir el País Vasco en Europa o en el futuro? O el futuro no se ve del todo claro. Bueno, el futuro a largo plazo no se ve, ¿no? Pero son pequeños pasos, ¿no? Bueno, está claro, en este momento concreto, creo que lo dije antes, en este momento concreto lo que hace falta es que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca intensifique su presencia en Europa. Y esa intensificación de la presencia tiene que hacerse a través de los medios, de forma directa, con su presencia en Bruselas y en los foros europeos, y de forma indirecta a través del Estado. Es decir, que hay que crear estructuras, hay que crear instrumentos, hay que crear fórmulas que permitan que las decisiones que se vayan tomando en Europa y que afecten al País Vasco sean decisiones que no sean ajenas a los intereses y a la voluntad del propio País Vasco. Y en ese sentido, la mejor fórmula es buscar fórmulas, buscar instrumentos para que el País Vasco participe en sus propias decisiones, en las propias decisiones que se hagan en Europa. No, yo creo que en ese sentido, insisto en lo que he dicho antes, ¿no? Que hemos avanzado muchísimo, pero no solamente a escala europea, sino a escala vasca y española, ¿no? Es decir, por ejemplo, si echamos una mirada a la Constitución Española de 1978, no hay ni la más mínima referencia en la Constitución a la posible presencia de las comunidades autónomas vascas en las relaciones internacionales en el ámbito europeo. No hay ni la más mínima referencia. Sin embargo, a pesar de la ausencia de referencia, se han hecho cosas y se han hecho cosas muy importantes, ¿no? Perfectamente podría haber ocurrido que, como no había ninguna referencia, que en este momento estuviésemos como en el año 1978. Yo creo que se ha avanzado mucho, insisto, me queda muchísimo por hacer todavía, pero bueno, seguir un poco en esta línea. En esta línea yo creo que está bien. José Manuel, para finalizar, nos decía Guruz que hemos avanzado muchísimo, pero según ustedes, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, sí, la equipado Guruz es hacerse parte en todas las instituciones de poder, en estas representativas o simplemente de propuestas. En este momento el caballo de batalla posibilista es la participación de las comunidades autónomas en el Consejo Europeo, de qué manera pueden participar a nivel incluso algo más que de audiencia, incluso con la aportación de propuestas. Es un tema que está abierto, si el gobierno central se niega pues por razones políticas, pero vamos, verdaderamente que es un ámbito en el que se podría avanzar tranquilamente porque es lo que está sucediendo en otros contextos estatales. Pero vamos, es una batalla posibilista que está todavía por dilucidarse porque hay un enfrentamiento real entre las comunidades autónomas del Estado español y el Poder Central. Hemos llegado al final, pero no sé si os habéis quedado así con ganas de decir algo, de apuntar algo. Habéis comentado un montón de cosas, Guruz, José Manuel. Está bien. Y es que el lector el oyente nos aguanta hasta ahora, su mérito por su parte, y miremos que más intercosas. Yo creo que ya hemos justificado la creación del foro por la Sociedad Civil Vasca de Euskal Herria Europa de manera suficiente. No, simplemente en aquellos que nos oigan, pues bueno, pues que digan que efectivamente que hay nuevas realidades, que las nuevas realidades están muy presentes, que esto no es, digamos, no es un sueño, no es algo irrealizable o inimaginable, sino que se está trabajando bien, ¿no?
con muchos errores, con muchas tiras y flojas, con muchos avances y retrocesos, pero bueno, se está avanzando y ahí sigue un poco esa línea. Mila esker bioi, ona etortzeagatik eta zuen iritzia emateagatik, berriz ere mila esker. Eta entzuleoi, besterik ez, gaurko saioa ere bukatu dugu, gaurkoan Europari buruz hitz egin dugu hemen oso zabal gainera, eta datorren astean ere, izango dugu, zertaz hitz egin hain zuzen ere, datorren astean, kultur industriai buruz arituko gara hemen Eusko Ikaskuntzaren saioan. Beraz, ordura arte, ondo izan, aste arte.